Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro todo, nuestro Señor, y porque toda la gloria es para ti, Señor. Esta es tu iglesia. Esta iglesia no es de ningún hombre, de ninguna persona, es tuya, y tú eres quien edificas, tú eres quien agregas, tú eres quien añade, pero también tú eres quien quita, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Volteen sus sillas hacia donde yo estoy, por favor, acomódense bien, denle la espalda a quien le tenga que dar la espalda. Y la plática se llama Melquisedec, Jesucristo y tú. Muy probablemente muchos no saben ni tienen la más mínima idea quién es Melquisedec. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 1. Dice: porque este Melquisedec, ¿qué dice? ¿Rey de qué? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ¿y qué? Y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Y rey de quién? De Salem. Esto es Rey de Paz. Verso 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok. Vamos a entrar directamente a la revelación. Hoy no vamos a entrar al tema porque traemos mucha información y nos vamos a ir un poquito rápido, ¿sale? Vamos a entrar en la revelación. Y en el versículo 1 dice: y le bendijo. ¿Qué dice? Y le bendijo. Veamos el cómo nosotros, los hijos de Dios, somos benditos. Y para entenderlo nos vamos a remontar para ver quién es Melquisedec. Ahorita ya leímos de Melquisedec, lo vamos a volver a analizar. Melquisedec es rey de justicia, y dice que también es rey de Salem. Salem es Jerusalén, es la misma ciudad. Rey y sacerdote de la misma manera que Cristo. Rey de justicia y rey de paz. Estos dos últimos términos, justicia, rey de justicia y rey de paz, caracterizan igualmente al Mesías. Jesús o Jesucristo es el rey de justicia y rey de ¿qué? De paz. Decíamos que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Melquisedec es el tipo de Jesucristo que aparece súbitamente y no pertenecía a ninguna tribu o algún grupo sacerdotal. No se tiene registros de que él venía de un linaje de sacerdotes. Ofreció Melquisedec a Abraham, puse Abraham sin H porque en esas alturas del partido todavía no había recibido las promesas de Dios, todavía no ha hecho el trato con Dios, porque luego le cambia a Dios el nombre de Abraham a Abraham, por eso puse ahorita Abraham. Le ofreció pan y vino en comida de comunión. Sabemos que Jesucristo en su última cena compartió ¿qué? Pan y vino. Entonces tenemos
a un personaje sin padre, sin madre, sin genealogía, sin antecedentes, sin fin, que es rey, que también es sacerdote, y que le ofrece a Abraham pan y vino como Jesús en la última cena. Voy a seguir leyendo Hebreos 7, ahora voy a leer el verso 24, dice, está hablando de Melquisedec, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. O sea, este Melquisedec tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? ¿Perdón? No cambia, no, sin cambio, no se transfiere. Ok, todos contestaron muy bien. Inmutable quiere decir que no se puede mudar, alterarse o ser transferible. O sea, el sacerdocio de Melquisedec no se puede mudar, no se puede alterar y no es transferible. Melquisedec exalta así el ministerio único y totalmente intransferible del Hijo Eterno. O sea, que Abraham fue bendecido por Dios a través del ministerio sacerdotal ¿de quién? Del Hijo. Quiero parar aquí un momento. En el mundo de los teólogos, que les recomiendo que no lo conozcan porque es muy complicado ese mundo, hay muchas corrientes, hay corrientes donde muchos creen o creemos que Melquisedec, tal cual lo leímos y tal cual lo dice en el hebreo, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía papá, porque no tenía mamá, porque no tenía genealogía. La gran mayoría de los teólogos, con pequeñas diferencias en apreciaciones, creen o creemos eso. Entonces, por eso dice que Jesús nació de María. Dice Jesús, siendo María virgen, ¿verdad? Fue ella, en su vientre vino la concepción de parte de Dios. ¿Y nació quién? El Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, hace 2000 años, se manifestó a nosotros, humanamente hablando, ¿a través de quién? De María. Pero antes de eso, el mismo Hijo de Dios se manifestó a los hombres y no sabemos, no viene la historia, nada más dice que Él es el Hijo de Dios y que ese sacerdocio no se puede transferir. En Hebreos nos enseña toda la Escritura que Jesucristo es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, la gran mayoría concluyen o concluimos que Melquisedec y Jesús es la misma persona, es el Hijo de Dios. Nada más que Melquisedec o el Hijo de Dios vino miles de años antes y no dice que nació a través de mujer. Acá en los evangelios vemos que el Hijo de Dios nació a través de ¿qué? O sea que lo que nosotros vemos en Melquisedec es una figura, es una sombra, es algo de lo que iba a venir. ¿Sale? Entonces estamos viendo este Melquisedec, el Hijo de Dios, que bendice a ¿quién? A Abraham. Dice que lo bendijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos sabemos que no podemos, que nosotros los seres humanos no tenemos por sí mismos la capacidad de bendecir a nadie. ¿Por qué? Porque los hombres antes de Cristo
los profetas, los patriarcas. Ellos, cuando Dios les decía que bendijeran, era un poder que venía de parte de Dios a través de ellos para bendecir. Pero el hombre por sí solo no puede dar esa bendición. ¿Sí está quedando claro, verdad? Yo quiero nada más aclarar que Melquisedec y Jesús es el mismo personaje, es el Hijo de Dios. Por eso dice que Melquisedec, sin padre, sin madres, sin fin. O sea, está hablando del Hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, quienes tengan dudas se pueden meter al mundo de la teología para que se confundan más y tengan más dudas. No tengo ningún inconveniente. Se pueden meter todo lo que quieran estudiar teología de este tipo, y créanme que van a terminar después de unas 4 horas con dolor de cabeza, que van a decir, ya no sé ni qué creer, ¿verdad? Entonces, lo estoy tratando de resumir así en unos minutos para que podamos tener una claridad de quién es quién. Melquisedec. Entonces Dios se manifestó al principio, en la época de Abraham, a través del Hijo. ¿En la persona de quién? De Melquisedec. Rey, sacerdote, sin papá, sin mamá, sin genealogía, sin pertenecer a ninguna clase sacerdotal, y bendijo a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el arranque, el inicio de un pueblo que él escogió, y entonces ahí se manifiesta el Hijo con ese personaje que se llama Abraham. ¿Sí está quedando claro? Ok. Ahora bien, vamos a regresar a Abraham. ¿Listos? Abraham no iba a la iglesia, no tenía Biblia, no tenía discos o música de alabanza en su celular, no veía predicaciones en las redes sociales, tampoco iba a congresos, pero obtuvo lo más importante. ¿Qué fue? La bendición. ¿Qué obtuvo? La bendición. ¿Qué fue lo que recibió de parte de Dios a través de Melquisedec, el Hijo? La bendición. Ahora, ¿qué es la bendición o qué significa esa palabra? Voy a estar enseñando despacito el tema de la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien acostumbrados por la tradición con el clásico de Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y, ¿verdad? O sea, es como parte del sistema, ¿verdad? Es como nuestra naturaleza religiosa, vamos a decirlo así, ¿no? Dios le bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga. O sea, no podemos saludar buenos días, buenas noches, y no, Dios le bendiga. Entonces vamos a ver qué es la bendición o qué significa esa palabra. ¿Listos? La palabra bendición, estoy hablando ya en el Nuevo Testamento, viene del griego eulogia. Esta palabra no es de la esfera del tener, sino del verbo ser. Otra vez lo repito. Bendición en el Nuevo Testamento es griego. La palabra es eulogia. Esta palabra no tiene que ver con tener, sino tiene que ver con ser, lo que eres, no lo que tienes. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sigo. ¿Por qué la bendición no tiene que ver con el tener? O sea, estoy hablando de cosas materiales, sino con el ser, cosas intangibles, cosas que no se pueden ver. ¿Por qué la bendición tiene que ver con las cosas intangibles y no con las cosas materiales? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque es algo espiritual, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué esta palabra griega, que ahorita la vamos a ver en un versículo bíblico del Nuevo Testamento,
No se me desesperen, voy para allá. Pero, ¿por qué esta palabra tiene que ver con el ser? O sea, las cosas intangibles, no con las cosas materiales, no con el tener cosas. Les digo porque nosotros, en la mayoría, independientemente que vengas del sistema católico, del sistema protestante, se usa mucho Dios me bendijo con un hijo, Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con un trabajo. Y cuando están muy enamorados, ¿verdad?, dicen, ay, Dios me bendijo con esta mujercita, ay, Dios me bendijo con este varón, ¿verdad? Digo, después lo convierten en maldición, ¿verdad? Pero al principio dice, ¿por qué? Porque lo estoy explicando porque la bendición no tiene que ver con cosas. ¿Sí me explico? Mira, a veces les piden a ciertos, es una tradición en el mundo evangélico, compré una casa, voy a inaugurar un negocio, quiero que el pastor vaya para que lo bendiga y lo unja. Eso es el pan nuestro de cada día en el sistema evangélico. Y en el sistema católico igual, ¿verdad? Van con su talán y avientan. Pero la bendición no tiene que ver con cosas materiales. ¿Por qué? Es la pregunta que les hago. ¿Por qué? Sino con cosas intangibles. ¿Por qué? Ok, la respuesta es porque no depende de la acción del hombre, sino de la creación de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué la bendición no tiene que ver con cosas materiales, sino con cosas intangibles? ¿Por qué? Porque esa bendición no depende del hombre, sino de la creación de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Estoy ahora en hebreo, en el Antiguo Testamento. Baruch es la palabra hebrea más fuerte de todas las palabras que se traducen como bendito. La palabra bendito convierte al que Dios designa en un punto de unión y fuente de irradiación con el resto de la humanidad. Esta palabra Baruch, cuando se menciona en el Antiguo Testamento, esa palabra es cuando alguien tiene el Baruch de Dios, irradia de tal manera que es el punto de unión entre Dios y el hombre. Por eso Dios a ciertas personas escogía para que bendijeran al pueblo, o para que bendijeran a un rey, o para que bendijeran a alguien. O sea, venía el Baruch. Entonces dice en el Antiguo Testamento que venía el Espíritu de Dios sobre una persona, y esa persona, cuando venía el Espíritu de Dios, entonces esa persona, ¿qué hacía? Se convertía en el Baruch, y entonces él podía, de parte de Dios, bendecir a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vivía en las personas. El Espíritu Santo nada más venía momentáneamente sobre las personas. ¿Sí me explico? Por eso las personas tenían que hacer un montón de ritos, un montón de cosas para que el Espíritu de Dios, ¿qué? Viniera sobre de ellos. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok, sigo. El Baruch, o sea, el bendito, posee la plenitud de las cosas intangibles. A eso se le llama toda bendición. Otra vez, el Baruch, o sea, cuando alguien estaba bendito, que venía el Espíritu de Dios y decía, aquí está el Baruch, en ese momento poseía la plenitud de todas las cosas intangibles, o sea, todo lo que no se puede ver.
Y cuando esa persona recibía eso, decía, tiene toda bendición. Digan conmigo, toda bendición. ¿Por qué les pido que me repitan toda bendición? Porque vamos a ver un versículo en unos minutos más adelante del Nuevo Testamento donde viene la palabra toda bendición. Se está refiriendo, ese pedacito del Nuevo Testamento que vamos a leer, se está refiriendo ¿a qué? Al Baruch. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Ahora, Abraham y su pueblo entendían que la bendición no era otra cosa sino estar equipado, vestido, arropado y cubierto de lo que Dios le había dado para cumplir cualquier cosa que Él les pidiera. Otra vez, Abraham y todos los... ¿De dónde venía Abraham? De un pueblo que era un pueblo caldeo. Ur de los caldeos, dice en el Génesis. Y ellos sabían que la bendición era estar ¿qué? Equipado, vestido, arropado y cubierto de lo de Dios para que ellos pudieran hacer cualquier cosa que Dios les pidiera. O sea que bendito no es creer en añadir nada en absoluto. Bendito es tener que el ropaje espiritual completo para cumplir el propósito de Dios y llegar al lugar designado por Él. Otra vez, bendito es tener el ropaje espiritual completo para cumplir el propósito de Dios y llegar a donde yo tengo que llegar. ¿Qué es la bendición? Es un ropaje espiritual que viene de parte de Dios, que Dios me da para que yo pueda cumplir ¿qué? Lo que Él me encargue que yo haga aquí en la tierra. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? Ok. Abraham entendió que el bendito que le aplicó Melquisedec tiene todo lo que se necesita para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué Abraham no dudó en sacrificar a su hijo? Porque nosotros lo leemos y decimos, ay no, ¿cómo es posible? No, si Dios me pide sacrificar a Nisi, ay Señor, bueno pues ¿verdad? O sea, dices, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Dices, a ver Andrés, saca el cebollero y de una vez, ahí quitamos de bronca. ¿Sabes por qué no dudó? Por dos razones. Número uno, porque él quería la bendición de Dios. O sea, él quería ese ropaje espiritual para hacer todo lo que Dios le había dado, le había dicho que hiciera. Y número dos, porque en su pueblo era una costumbre que otros dioses les pidieran sacrificar a su primer hijo. O sea, cuando Dios le decía a alguien, cuando ellos creían que un Dios les decía, sacrifícame a tu hijo, entrégamelo, ellos no dudaban porque decían, pues me va a dar otro. Total, puedo hacer todos los que yo quiera. Era normal sacrificar hijos en esa época. Ahorita nosotros nos rasgamos las vestiduras, nos persinamos y nos damos golpes de pecho. ¿Cómo es posible que Dios? No, era normal. Por eso Abraham lo vio como algo normal. Y aparte, Dios le iba a dar ¿qué? El ropaje. ¿Qué es la bendición? El ropaje espiritual para hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, así como Abraham fue bendecido por el ministerio sacerdotal del Hijo, nosotros también fuimos bendecidos
por el ministerio sacerdotal, pero aquí le agregué algo más, y expiatorio del Hijo. O sea, Abraham fue bendecido por el ministerio de rey y sacerdote ¿de quién? Del Hijo, en la persona ¿de quién? De Melquisedec. Y nosotros también fuimos bendecidos por el ministerio de rey y sacerdote del Hijo, pero aparte de ser rey y sacerdote, su ministerio ¿qué? Expiatorio. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz nos perdonó todos nuestros pecados. Eso es expiatorio. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Vamos a ver eso que Jesús hizo en la cruz. Efesios 1:3 dice: bendito, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que si te portas bien te va a bendecir. ¿Así dice? Que si vas a la iglesia te va a bendecir. Que si ofrendas arriba del 10% te va a bendecir. Que si oras todos los días, lees la Biblia todos los días y no tienes rencor en tu corazón, te va a bendecir. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Que nos qué? ¿Que nos está bendiciendo? ¿Así dice? ¿Que nos está bendiciendo en este momento? Que nos bendijo. ¿Nos bendijo con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con toda bendición. Está hablando del Baruch. ¿Se acuerdan del Baruch? Que les dije, toda bendición es el Baruch en el hebreo. Aquí está ya el Baruch. Toda bendición. ¿Ya se acordaron? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la bendición es algo que Dios ya nos dio. ¿Por qué no la dio? Por lo que Él pagó. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? Ok. Entonces, ¿qué es la bendición? Entonces, ¿qué es la bendición? ¿Qué pudiéramos responder? Ya para concluir todo esto y entrar a la revelación de la revelación. ¿Qué es la bendición entonces? ¿Qué es? ¿Qué es la bendición? Ahí va, para que la anoten, le tomen fotos, se les quede grabada. La bendición es estar equipado, vestido, arropado y cubierto de un ropaje espiritual que nos va a permitir cumplir el propósito de Dios en la tierra. Esa bendición solamente la da Dios. ¿Qué es la bendición? El equipamiento, el ropaje espiritual que solamente me puede dar Dios para yo cumplir aquí en la tierra el propósito de Dios. Por eso la bendición no son cosas materiales, sino es algo intangible, es algo que no se ve. ¿Sí me están dando a entender? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entremos a la revelación de la revelación. Y vamos con la pregunta número 1 de mesa. Pregunta número 1 de mesa. ¿Cuáles son los primeros mandamientos que Dios da y por qué los da? Les voy a dar unos 5 minutos, corre tiempo. ¿Cuáles son los primeros mandamientos que Dios le da y por qué los da? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla,
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero, fructificar. Fructificar. Entonces, los primeros mandamientos son 5. Primero, ¿cuál es? Fructificar. Ese es el primero. Lo primerito que Dios le dijo al hombre es que fructifica. En hebreo, la palabra para fructificar es lifrot, que significa literalmente dar fruto o ser fructífero, o sea, ser productivo. Fructificar se refiere a la producción de cualquier tipo de resultado o beneficio. Vámonos a 1 Corintios 15, 22 y luego nos brincamos al verso 45. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 45 del mismo capítulo 15 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El dar fruto, producir o rendir, fue el primer mandamiento del Creador para el primer hombre creado. Otra vez, dar fruto, producir o tener o dar rendimiento fue el primer mandamiento del Creador para el primer hombre creado. ¿Qué fue lo primero que le dijo al hombre? Ponte a producir, da fruto. Quiero que seas productivo. Fue lo primero. No sabemos la historia de la humanidad y tuvo, o sea, ya no la sabemos la historia. ¿Cuál es la historia? Que el hombre chafeó, tuvo que venir el postrer Adán, y aquí dice, y tuvo que venir el otro, o sea, el postrer Adán. Pregunta, ¿a qué vino el postrer Adán? ¿A qué vino el postrer Adán? Dicen aquí que para salvarnos. ¿A qué vino el postrer Adán? ¿A qué vino? A redimir. A restaurar todas las cosas. Ok, voy a responderles como ustedes a salvarnos, a redimirnos, a restaurar todas las cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué? Estoy sordo, no oigo. Para establecer su reino, dicen acá. Ok. Señores, todo lo que dicen está bien. Y el resumen de todo eso es para que el hombre volviera al plan o al diseño original. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué quiere restaurar todas las cosas? Para que el hombre vuelva ¿al qué? Al diseño original, al plan original. O sea, Dios nunca quita el dedo del renglón. Él siempre está pensando ¿en qué? En el tema original. ¿Para qué te hice? Para que seas productivo. Oye, pero el hombre chafeó y el hombre hizo, y él hace todo un plan y manda al hijo y muere, resucita y da todo. ¿Para qué? Para que el hombre regrese ¿a qué? Al plan original. Otra vez a lo mismo. Va de nuez. Pregunta número 2 de mesa. ¿Para qué quiere el Creador que el hombre sea productivo? Explíquelo. Corre tiempo. Les va a dar risa la respuesta que tengo. Más que risa, les va a dar coraje. A ver, antes de dar la respuesta, ¿de qué estamos hablando? No, ahorita ya estamos hablando de ¿qué? La pregunta que les hice. No. El contexto de los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Se acuerdan?
Ese es el contexto, ¿sí? Y luego expliqué el primer ¿qué? Mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y la pregunta es, ¿por qué quiere el Creador que yo sea qué? Productivo, ¿sí? Por eso les dije que les va a dar como entre risa y coraje. Lo que dijeron está bien. La respuesta que yo traigo es esta. Para que lo que produzca lo multiplique. Ese es el segundo mandamiento. ¿De qué estamos hablando? De los mandamientos. Entonces, ¿el primero cuál es? No, el primero, producir, o sea, dar fruto, o sea, ser productivo. ¿Y para qué Dios quiere que yo produzca? ¿Para qué? Para que lo que yo produzca, ya entra el segundo. ¿Cuál es? Lo multiplique. Digo, les dije que les iba a dar risa y todo, pero corajito todo, pero estoy tratando de llevarlos de manera progresiva el porqué de los mandamientos. ¿Me explico? Multiplicación no solo implicaba la reproducción de la humanidad. El diseño divino para cada uno de nosotros, independientemente de la asignación, es que en lo que eres productivo se multiplique. O sea, en lo que tú eres productivo, lo acrecentes, lo repitas o lo reproduzcas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sé productivo. ¿Y el segundo? ¿Por qué la importancia de ser productivo? Porque si no eres productivo, entonces los otros 4 no los vas a lograr. O sea, los otros 4 mandamientos, los que siguen, ya valiste. ¿Sí me explico? O sea, primero tengo que producir, y entonces eso que produzco lo tengo que multiplicar. ¿Sí tiene sentido? Si tú te dedicas a vender paletas, primero produce paletas, para que luego las multipliques. Si vendes bolsitas con mango y chile, sal y limón, ¿se les antoja un mango con chile, sal y limón? Así como, ya se les antojó. Primero lo tienes que producir y luego ¿qué? Lo multiplica. ¿Sí me están dando a entender? Ok, sigo. Ahora, no me lo pongan en cabina todavía. El tercer término es llenar la tierra. ¿Qué se les ocurre a ustedes con llenar la tierra? Tener muchos hijos. Míralo. ¿Qué es llenar la tierra? ¿Qué es llenar la tierra? ¿Qué es llenar la tierra? Que lo que produzco y lo multiplico, trate de llevarlo a todos los lugares de la tierra. Ajá, muy bien. La mesa de los ¿cómo les digo? De los sabios, ¿va? Allá. Ok. Tercero, el término llenar implica que el hombre debe avanzar hacia cualquier parte del planeta para poner hasta el último rincón bajo su dominio en su función de administrador de Dios. Otra vez. ¿Llenar qué es? Que yo avance lo más que pueda por toda la tierra.
¿Cómo qué? Como administrador. ¿Administrador de qué? De lo que estoy produciendo y de lo que estoy multiplicando. Cuando dice llena la tierra no digas, no, pues es que ya tengo 500 clientes. No, ya son muchos 500 clientes, ya. Ya, sí, ya, mira. Ya con 500 clientes, ya. Brother, pero ¿y si Dios te dio la capacidad para 2000? No, pero así, hombre. Total, Dios es compa. Pero tú tienes tu diseño de parte de Dios es 2000. No sé si me doy a entender. Entonces, llenar la tierra, ¿qué tiene que ver con qué? Con explotar el máximo potencial que Dios diseñó para tu vida. Entonces, el primer mandamiento, ¿qué es? Sé productivo. El segundo, multiplícalo. Y el tercero, extiéndelo lo más que puedas. Cuarto, en hebreo, la palabra que se traduce como sojuzgar es la palabra kabash. Digan conmigo, kabash. Implica una acción de someter, sujetar o hacer algo o alguien esté subordinado o dominado sobre algo o alguien. O sea, esta palabra kabash de sojuzgar es dominar con violencia algo. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de los caballos salvajes que los tienen que domar? ¿Sí has oído? ¿Qué se tiene que hacer para que se dome un caballo salvaje? Lo tienes que sojuzgar, es la palabra kabash. O sea, tienes que dominarlo o subordinarlo con violencia. O sea, cuando él está hablando de sojuzgar, no está hablando de, por favor, sí, ándale, en buena onda, si eres tan amable, serías tan amable, caballito, de dejarte montar, ándale, mira, yo te quiero mucho. No sé si me están a entender. O sea, que lo que tú produzcas y lo multipliques y lo lleves administrativamente lo más lejos que puedas, todo eso va a llegar un momento en que tienes que ejercer cierto dominio, cierta violencia para que los demás no te lo quiten. ¿Cuántos han oído hablar de las personas que se meten a las casas o a los departamentos sin ser los dueños y luego se convierten en los dueños y ya no se quieren salir? Los invasores, paracaidistas o como les quieras decir, y que hacen juicios y que muchas veces los ganan y se quedan con las propiedades. ¿Tú crees que alguien que llegue y le diga, ándele, no sea malito, mire, yo compré la casa con mucho sacrificio, déme chance de regresar a mi casa, esta casa yo la tenía abandonada porque fíjese, le voy a platicar la historia de mi abuelito y de mi abuelita, y por eso la casa tenía 15 años sola, pero ya regresé? No, señor. Sojuzgar, ¿qué es? Dominar con violencia. Por eso hay ciertas cosas que tienes que hacer en lo que Dios te puso, donde los demás tienen que decir, no, este brother no es pan Bimbo, no es blandito, es medio duro. ¿Por qué? Porque es algo que Dios depositó para que tú lo sojuzgues. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí está quedando claro? Ok. Quinta. En hebreo,
A ver, espérame. Me falta una más, antes de la quinta. Cuando arranco con la productividad o dar fruto, productividad número 1 o dar fruto, y lo multiplico, número 2, entonces tengo que sojuzgar, o sea, someter o sujetar todas las cosas que quieran impedir el hecho de dar fruto y multiplicarlo. O sea, yo tengo que seguir dando fruto, yo tengo que seguir multiplicándolo y yo tengo que ser violento para que nadie me lo impida. ¿Sí está quedando claro? Ok. Número 5. En hebreo, la palabra que mejor traduce señorear es la palabra lirdot. Esta palabra implica tener dominio, control o poder sobre algo o alguien. Eso que Dios me da para dar fruto, multiplicar fruto, o sea, es el número 1, multiplicarlo, número 2, llevarlo a toda la humanidad posible, número 3, y que lo tengo que someter o sujetar, número 4, finalmente también lo tengo que controlar o gobernar. O sea, no solamente se trata de sujetarlo con violencia, sino que tengo que saber gobernar sobre eso. ¿Sí está quedando claro? Número 1. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el requisito o la condición para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla? ¿Cuál es el requisito o la condición? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Ser bendito. Ser bendito. Verso 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Todos a las 3, por favor. 1, 2, 3. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. O sea que esos primeros 5 mandamientos que Dios le da al hombre no van a poder ser una realidad si el hombre no es bendito. Órale. Si tú no entiendes, o no quieres saber, o no te importa qué cosa es la bendición, estás frito, brother. Dices: Señor, ¿por qué las cosas no me...? Porque no has entendido que eres bendito. No has entendido qué cosa es la bendición. En palabras de Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? En palabras de Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es? Ok, Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué? ¿Con qué? Otra vez, ¿con todo qué? Corazón, alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Tercera y última pregunta de mesa. ¿Qué es amar al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y mente? Explícalo, corre tiempo. Pero en el contexto de lo que estamos enseñando, ¿qué es amar al Señor? ¿Qué es? Es tener el ropaje espiritual completo para cumplir el propósito de Dios
y llegar al lugar designado por Él. O sea, saber que soy un bendito. Lo sigo explicando, no termino aquí. Amar a Dios es vivir en el diseño espiritual con el cual fui creado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, ¿qué es amar a Dios? Es vivir ¿en qué? En el diseño espiritual con el que fui creado. ¿Desde cuándo? Desde antes. En otras palabras, es vivir con toda la bendición espiritual. O sea, caminar, respirar, pensar y actuar como bendito. Sigo explicando. Amar a Dios no es otra cosa sino estar equipado, vestido, arropado y cubierto de lo que Dios te dio para cumplir cualquier cosa que Él te pida. O sea, ¿qué es amar a Dios, señores? Pues es servirlo. ¿Qué dijo Él? El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿yo cómo puedo guardar los mandamientos? O sea, ¿cuáles son los mandamientos? Ser productivo, multiplicarlo, llenarlo, sojuzgarlo y gobernarlo. Entonces, ¿yo cómo puedo guardar los mandamientos? El que me ama guarda mis mandamientos, lo dijo. Entonces, ¿yo cómo puedo guardar los mandamientos? ¿Yo cómo puedo hacer esas 5 cosas? Los primeros, porque esos mandamientos están vigentes ahorita. ¿Por qué? Porque el postrer Adán, que es Cristo, nos regresa ¿a dónde? Al plan original. Y oye, pero es que eso se los dio al primer Adán, sí, y no los cumplió, por eso tuvo que venir el postrer Adán. Y en Cristo regresamos ¿a dónde? Al plan original. ¿Y cuál es el plan original? Pues que seas productivo, que lo multipliques, que lo extiendas lo más que puedas, que lo sojuzgues, lo domines y que lo gobiernes. Y para eso, ¿cuál es el requisito? Pues ser bendito. ¿Y qué es ser bendito? Pues ser bendito es tener de parte de Él todo el ropaje para yo poder hacer lo que Él quiere que yo haga de acuerdo al diseño divino. Mire, les voy a poner un ejemplo. Ya casi terminamos, pero voy a poner un ejemplo. Si tú quieres entender qué cosa es el ropaje y que se te quede grabado, trata de encontrar una película, no sé en qué plataforma esté, de Jackie Chan. Jackie Chan es un actor chino, creo, sí es chino, que se llamaba El Smoking. No sé si viste esa película. Bueno, se trata la película de que Jackie Chan es el chofer de un espía. Y el espía usa tecnología de super ultra wow. Y ándale que por alguna razón el espía lo duermen, no lo matan, pero se queda ahí unos días. Y entonces él por error toma el lugar del espía. Y ándale que el espía tiene un smoking, pero es un smoking tecnológico, que lo coordinas el smoking con un reloj. Entonces, si tú le pones al reloj bailar cha-cha-cha, el smoking hace que seas experto en cha-cha-cha. Si tú le pones al reloj que sea experto en artes marciales, el smoking te lleva a que seas experto en artes marciales. O sea, el smoking es el ropaje que hace que todo lo que tenga que hacer para cumplir con sus funciones de espía, las haga. Cuando yo vi esa película, no, yo terminé llorando. De veras, yo dije, Señor, qué bruto soy. O sea, ¿cómo nosotros queremos hacer cosas? O sea, lo que yo aprendí, dije, ¿cómo nosotros queremos hacer cosas de espía sin tener la tecnología? O sea, ¿cómo yo quiero hacer las cosas de Dios sin tener la tecnología de Dios? ¿Qué es eso? El ropaje espiritual, la bendición, esa es la tecnología de Dios
para hacer cumplir lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ser productivo donde Dios me dijo que tengo que ser productivo. Y con esa tecnología, es ese ropaje espiritual, o sea, la bendición, multiplicar en lo que estoy siendo productivo. Y entonces yo vi esa película y dije, miren, fue Dios hablándome. Sí me reía de la película, pero yo estaba con mi corazón que latía. Tum, tum, tum. Yo dije, wow, ¿cómo Dios nos habla? Entonces, ¿qué es amar a Dios? Pues amar a Dios es guardar los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? O sea, cumplirlos. ¿Y qué necesito yo? Pues tener ese ropaje para ser productivo, para multiplicar y para hacer todo lo que tengo que hacer de acuerdo al diseño de Él. ¿Está fácil o no? Ok. Última pregunta casi ya para irnos. ¿Y qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y qué es amar a mi prójimo como a mí, como a ti mismo? Porque tú no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti. ¿Yo cómo puedo amar a alguien si no me amo yo? ¿Qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué es? ¿Cómo le demuestro mi amor a alguien? En este contexto de lo que estamos enseñando. ¿Cómo? Fíjate bien. ¿Cómo lo amo? Es vivir de acuerdo a mi asignación, fructificando, multiplicando, llenando la tierra, sojuzgando y señoreando el pedacito de tierra que me fue dado por Él. O sea, ¿yo cómo voy a servirlo? ¿Cómo voy a amarlo? Pues a través de mi vida. ¿Y cómo es a través de mi vida? Siendo fiel en lo que Dios me dijo que hiciera. Porque esa persona, por eso las personas, dice el apóstol Pablo que nosotros somos Biblias abiertas. ¿Sí sabías eso? Cartas abiertas. ¿Sí sabías eso? O sea, las personas nomás están viendo. ¿Y qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que tienen que ver? Mira, te voy a platicar algo y ya casi termino. A veces hay personas que me dicen, a ver, Ernesto, yo quiero que tú te comprometas a que vas a hacer esto, vas a hacer esto, o sea, y me quieren meter a un compromiso. A ver, es que te tienes que comprometer a esto, a esto, a esto. Mira, yo les digo, mira, el único compromiso que yo tengo es ser gobernado por Cristo. El único compromiso que yo tengo es que cada día Cristo se refleje más en mi vida. Ese es el compromiso que yo tengo. Entonces, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Cuando esa persona pueda ver a Cristo en mí. Y yo, a través de mi producción, o sea, mi fruto, multiplicarlo, llevarlo, administrarlo, gobernarlo, Él pueda ser beneficiado con eso y pueda ver a Cristo en mí. ¿Cómo la gente se va a convertir a los que tú quieres, a los que tú les hablas de Cristo? ¿Cómo crees que van a llegar a Cristo? No es un asunto intelectual, no es un asunto mental, no es un asunto que le diga, a ver, mira, fíjate bien, no seas bruto, siéntate, mira, a ver, no seas menso. Aquí Cristo murió, y si no te vas a, y si no lo recibes, y si lo recibes, y a ver, ¿lo entendiste? O sea, no es mental. No, pero ¿quién es Cristo? Pues ¿cómo que quién es? O sea, no sé si me doy a entender. O sea, Él es algo espiritual, y lo que las personas quieren recibir, ¿qué es?
Todas las personas fueron diseñadas por Dios. Dios es espíritu. Y las personas lo que quieren es algo espiritual en su vida. Y eso espiritual, nosotros, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos gobernados por Cristo, vamos a poder darles eso a las personas. Preguntas para reflexionar y termino con estas preguntas, no son para contestar, ya terminé casi. La bendición es un concepto, es una definición, es una teología para tu vida. ¿Para ti qué es la bendición? No contestes. Son preguntas para reflexionar nada más. ¿Qué es la bendición para ti? ¿Es una teología? ¿Es una definición? ¿Es un concepto? Siguiente pregunta. ¿Sigues esperando que Dios te bendiga? ¿Eres de los que le sigues diciendo, Señor, bendíceme? Cuando en la Escritura acabamos de leer que Él ya nos bendijo. ¿Eres de los que crees que la bendición son cosas materiales? Ay, es que me bendí. Señor, bendíceme con una casa, bendíceme con un trabajo. ¿Todavía eres de los que creen eso? ¿Crees en las predicaciones que se dan en algunas iglesias de los 4 pasos para que Dios te bendiga? Porque muchos predican 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos para recibir la bendición de Dios. ¿Tú sigues creyendo eso? O la bendición ya es un ropaje, ya es una vestimenta, ya es un equipamiento espiritual que ya es una realidad en tu vida de parte de Dios. ¿Qué es la bendición para ti? ¿Estás convencido en todo tu ser que eres un bendito de Dios? ¿Por qué no nos saludamos aquí y Dios te bendiga? Porque ya nos bendijo, brother. Es antibíblico. Es como decirle a Cristo, lo que tú hiciste por mí en la cruz no fue suficiente, todavía tengo que hacer cosas para recibir la bendición. Él ya lo hizo en la cruz, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando dicen los lugares celestiales es porque son cosas intangibles, espirituales, no materiales. Oye, ¿la bendición es algo espiritual? Sí. Pero lo que yo tengo que hacer de ser productivo, multiplicar y hacer todo, eso sí es material. Esas sí son cosas materiales. Pero yo no puedo hacer las cosas materiales si no tengo el ropaje. Si no tengo el ropaje para hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y si tú quieres hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer de parte de Dios sin tener ese ropaje, te vas a frustrar. Te vas a enojar, no te van a salir las cosas. Tienes que entender y tienes que tener la revelación de que tú eres un bendito. 2 últimas preguntas. ¿Sabes que la bendición no es algo material o tangible, sino algo espiritual o intangible? ¿Ya lo sabes realmente? ¿Ya te cayó el 20 que la bendición es algo intangible, algo espiritual? Y última pregunta, pasa el grupo de alabanza si son tan amables. Última pregunta, ¿ya estás caminando, trotando o corriendo en tu asignación, fructificando, multiplicando y todo lo demás? Puedes ir caminando o puedes ir corriendo, no importa, el chiste es que ya vayas en dirección, en esa asignación. Ya estás empezando a ser productivo en lo que Dios te dijo. Eso que Dios te dijo, ya lo estás multiplicando. Eso que estás multiplicando, ya lo estás llevando. Ya hay otras personas que están viendo todo eso y quieren de lo que tú tienes. No sé si me estoy dando a entender.
Señores, terminamos aquí la conferencia ya.